Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El Conde Dooku es quizás uno de los personajes más enigmáticos de las precuelas. Esto por haber tenido un grandioso pasado como un Jedi y a pesar de haber servido por varias décadas a esta orden, en el ocaso de su carrera decidiría dejar la Orden Jedi y buscar una causa separatista que muchos Jedi inclusive inicialmente llamarían como una búsqueda idealista. Esto al tratar de separarse de la República. Sin embargo, muchos desconocían en un principio que en realidad Dooku se había convertido al lado oscuro de la fuerza y tomado el nombre de Darth Tyrannus como el nuevo aprendiz al servicio de Darth Sidious. Pero tras los sucesos del episodio 2, cuando oficialmente el plan de los separatistas se reveló y a su vez el Conde Dooku también se mostró en contra de los Jedi como todo un Lord de los Sith a casi más de 10 años de su salida de la Orden, a partir de ahí el mismísimo Maestro Yoda podría unir muchos de los puntos de este gran enigma para revelar por qué Dooku dejaría de ser la buena persona que un día fue como su Padawan. Esto para pasarse completamente al lado oscuro. Y claro, antes de conocer todo lo que el Maestro Yoda pensaba tras su combate con Dooku en el ataque de los clones, tenemos que recordar aquí que es únicamente el material de Legends el que nos explica de manera profunda y concisa las razones detrás de la conversión del Conde Dooku. Y como un previo, tenemos esa gran matanza en el sistema Galindran que Dooku protagonizó comandando a varios Jedi en contra de un grupo de mandalorianos. Aquello sería una terrible matanza para ambos lados y Dooku se lamentaría de las enormes pérdidas para los Jedi, lo cual en sí comenzaría a afectar su credibilidad en cómo la República y los Jedi trabajaban juntos. Pero si a eso le sumamos la muerte de Qui-Gon Jinn tras los sucesos del episodio 1 o que el Conde Dooku de Sereno tenía acceso a enormes recursos, esto al provenir de una familia millonaria, esto en sí nos dice que el camino para dirigir a los separatistas sería mucho más fácil y por ende esto también lo terminaría acercando de mucha mayor forma hacia el lado oscuro de la fuerza al encontrarse con Darth Sidious. Pero justo aquí es donde entra esa pieza definitiva explicada por el mismísimo Maestro Yoda. Esto en un interesante fragmento proveniente de la novela de Legends Laberinto del Mal, uno en el que aquellos momentos nos encontramos tras la batalla de Geonosis en el episodio 2, donde Obi-Wan y el Maestro Yoda pueden hablar a mayor profundidad de todo lo que habían visto y experimentado aquel día con Dooku y con el inicio de las guerras de los clones. Es entonces ahí que Yoda nos daría su completa perspectiva de la conversión de Dooku al lado oscuro, algo que analizaremos al final del fragmento siguiente, el cual comienza de esta manera. He pensado mucho ese día, maestro, y creo que Dooku no pudo evitar revelarse a sí mismo, a pesar de que pudo haberse arrepentido. Cuando huía hacia su nave era casi como si se dejara ver, casi como si estuviera intentando atraernos a un compromiso. Lo primero que pensé fue que estaba intentando garantizar el escape seguro de Gunray y los otros líderes separatistas, pero mis instintos me dicen que quería demostrar desesperadamente lo poderoso que se había convertido. Creo que estaba realmente sorprendido de ver aparecer ahí, pero en vez de matarnos a Anakin o a mí, deliberadamente nos dejó con vida. Esto para enviarle un mensaje a los Jedi. Estás en lo correcto, Obi-Wan. El orgullo lo deshizo, lo forzó, lo hizo para mostrarnos su verdadera cara, dijo Yoda. ¿Pudo haber sido entrenado por ese tal Sidious? Hasta cierto punto así es. Aceptado por Sidious fue después de la muerte del que mataste. Obi-Wan lo consideró. He escuchado rumores sobre la temprana fascinación de Dooku con el lado oscuro. ¿No hubo un incidente en el templo relacionado con un holocrón Sith robado? Yoda cerró los ojos y asintió. Es cierto ese rumor, pero entiende, Obi-Wan, un Jedi Dooku fue por muchos años. Difícil es la decisión de dejar la orden. Influenciado por muchas cosas estaba él. La muerte de tu antiguo maestro por lo menos fue una, aunque vengado Qui-Gon fue. Echó un vistazo a Obi-Wan. Complicado esto es, no solo por lo que sabemos, sino por lo que no sabemos. Lo que tenemos que asumir. Yoda se detuvo y luego hizo un gesto hacia un banco tallado. Siéntate un rato, lo haremos. Iluminarte puedo, sí.
Obi-Wan se sentó y su corazón estaba queriendo acelerarse. Un duro maestro fue Dooku para Qui-Gon y otros más. Poderoso era él, hábil, desdeñoso. Más importante, convencido de bajar el velo del lado oscuro, él estaba. Señales que existían, todas sobre nosotros, inclusive mucho antes de que al templo llegaras, mucho antes de que viniera Qui-Gon. Brutales injusticias, favoritismo, corrupción. Cada vez más y más, los Jedi eran llamados a imponer la paz. Y cada vez había más y más muertes ahí. Los eventos fuera de control se volvieron. ¿Sintió el consejo que los Sith habían regresado? Nunca estuvieron ausentes, Obi-Wan, pero mucho más fuertes de repente, mucho más cerca de la superficie. Y entonces, de la gran parte de la profecía, Dooku habló. La profecía más grande, que se desarrollaría en los tiempos oscuros. Nacido en medio de ellos, el elegido había sido. Esto para devolverle el equilibrio a la fuerza. Anakin, dijo Obi-Wan. Yoda lo miró por un largo momento. Difícil de decir es, dijo rápidamente. Tal vez sí, tal vez no. Más importante es el velo del lado oscuro. Muchas discusiones Dooku tuvo conmigo y también con otros miembros del consejo, sobre todo con el maestro Sifo Dyas. Obi-Wan esperó. Amigos cercanos eran ellos, ligados por la fuerza unificadora. Pero preocupado por el maestro Dooku, Sifo estaba preocupado por el desencanto con la República, sobre la autoabsorción de esta con los Jedi, el efecto de que habían resurgido los Sith. Yoda se sacudió con la cabeza tristemente. Sí, la partida inminente de Dooku, el maestro Sifo Dyas sabía. Podría haber detectado inclusive el nacimiento del movimiento separatista. Y sin embargo, el consejo despidió a Dooku como un idealista, dijo Obi-Wan. Y Yoda miró al piso. Vi con mis propios ojos en lo que se había convertido y me negué a creerlo. Eso hice, sí. ¿Pero cómo Dooku pudo haber buscado a Sidious? ¿O fue justo al revés? Imposible de saber, pero aceptar a Sidious como un mentor, eso Dooku lo hizo. ¿Podría Sifo Dyas haber previsto eso también? También imposible de saber. Creyó que podría haberlo hecho, que Sidious a Dooku cazaría. Esto para destruirlo. ¿Eso pudo haber motivado a Dooku a abandonar la orden? Quizás, pero el poder del lado oscuro, incluso el corazón más firme, puede ser seducido. Obi-Wan volteó para verse con Yoda. Maestro, ¿ordenó Sifo Dyas al ejército de clones? En su contacto con los caminoanos, él lo hizo. ¿Sin tu consentimiento? Sin eso, sí. Pero existe un registro de su contacto inicial. Es hasta ahí donde nos deja este revelador fragmento del pasado de Dooku y de la situación un tanto compleja que vivía la galaxia antes de la guerra de los clones. Pero justo como podemos ver con todo esto, hay varias cosas dignas a destacar de la conversión del Conde al lado oscuro de la fuerza para con ello dirigir el movimiento separatista como un nuevo plan de los Sith. En primera instancia, Obi-Wan nos dice que Dooku en el episodio 2 se había convertido ya en un individuo diferente, esto queriéndose mostrar como un usuario oscuro para que todos los Jedi pudieran ver el tamaño de su amenaza. Incluso él dejó con vida a propósito a Anakin y a Kenobi para mandar también un mensaje. Era ya en esos tiempos un individuo completamente oscuro, lleno de orgullo y trastornado. Pero claro, todo eso fue un proceso previo que se vino en cascada. Es por eso que aquí Obi-Wan le pregunta a Yoda sobre esa afición por el lado oscuro y también esa afición por unos holocrones Sith en los que Dooku estuvo involucrado, algo que prueba que este conde de Sereno ya había sido previamente empujado hacia la oscuridad desde que era un Jedi, esto como un primer punto. En segundo término es mencionada la famosa muerte de Qui-Gon Jinn, ya que esto fue sin duda un duro golpe emocional al perder a un amigo tan querido como lo era Qui-Gon para Dooku, y esto muy a pesar de que Obi-Wan lo vengó ante Maul. Por eso no sería para nada raro que Dooku buscara primero a Kenobi en el episodio 2 para que él se uniera al movimiento separatista al haber tenido los dos un vínculo especial con Qui-Gon Jinn. Pero en tercer lugar, y lo más importante, es lo que nos dice Yoda después. Dooku entendió bien que los Jedi se habían
habían envuelto demasiado en la política galáctica. La República los consumió totalmente. No los dejaba pensar profundamente al estar inmiscuidos en todos sus asuntos, en esas medias verdades, corruptelas y manipulaciones. Dooku a ciencia cierta se dio cuenta de esto mucho antes que otros Jedi, que justamente los caballeros de la Orden eran manipulados al antojo de ciertos intereses de la República. Y claro, mucho de esto tenía que ver por la influencia de los Sith, ya que como se nos explica, cada vez que los Jedi intervenían en un conflicto, las cosas se ponían solo peores, como justo también pasó con los sucesos de Naboo en la amenaza fantasma, que no tuvieron repercusión alguna para la Federación de Comercio. Inclusive Dooku detectó la importancia del rol de Anakin en estos tiempos oscuros, e incluso también se nos da a entender que desde un cierto punto de vista oscuro, eso lo podría ver Dooku como una cierta oportunidad, como si él también deseara unir a Anakin a los Sith, algo que claro era el fin último de Sidious y de él mismo, como también lo vimos al principio de la venganza de los Sith. Es con estos sucesos y decepciones que todo se convertiría en una serie de eventos en cascada, con las continuas fallas de los Jedi, de la República y la muerte de Qui-Gon Jinn, para que Dooku con ello decidiera salirse de la Orden y dirigir así el movimiento separatista, unido ahí al lado oscuro de la Fuerza. De hecho, también se nos dice que ningún Jedi lo vio, ni siquiera el mismo maestro Yoda en aquel momento, solo su amigo más cercano de la Orden Jedi, el maestro Sifo Dyas. Sí, justo quien ordenó la construcción del ejército de clones para la República. Pero esto también nos dice una importante cosa. Dooku también supo de esto, y ya seducido por el lado oscuro de la Fuerza, por sus decepciones y por la mentoría de Sidious, traicionaría de cruel manera a su más cercano amigo, y mataría a Sifo Dyas por un propósito oscuro mucho más grande. Incluso esto sería tan siniestro que Dooku guardaría el cadáver de Sifo Dyas por casi una década, y usaría el nombre de este como la pantalla perfecta para la construcción del ejército de clones. Esto para iniciar un conflicto más grande años más tarde, uno que al mismo tiempo sería el gran verdugo de los Jedi, ya que ese justo era el verdadero plan de los Sith, tanto de Sidious como de Dooku en conjunto: infiltrarse en las filas de los ejércitos de los Jedi para en el momento indicado ejecutar la Orden 66 para eliminar a todos los caballeros Jedi de un solo golpe, algo que resultaría a la perfección, ejecutado principalmente por Dooku, aunque desgraciadamente nunca el aprendiz de los Sith llegaría a ver el final concluido de su obra. Así que como podemos ver, el conde Dooku fue un gran estratega oscuro, alguien que incluso fue visto como un idealista en un principio por los Jedi al querer hacer un movimiento en contra de la corroída República. Pero ya en aquellos entonces Dooku tenía un pasado con la oscuridad, y claro, un sinnúmero de razones para desconfiar de los Jedi y así abiertamente convertirse en uno de sus más duros enemigos, conocido a partir de entonces como Darth Tyrannus. Pero si también quieres conocer las historias de todos los 26 Jedi supervivientes a la Orden 66 que existen en este nuevo canon, al igual que cómo pudieron sobrevivir a esta siniestra orden, ese video lo puedes ver directamente aquí en las pantallas finales, así como ver otras historias de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.